Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de vitrectomía anterior. Tema a cargo de Valentina Rizo Romero, Susana Diana Redondo, Andrés Felipe Niño y David Fernando Lara. La vitrectomía anterior consiste en eliminar todo el vítreo de la cámara anterior y el menor vítreo posible de la cámara vítrea sin traccionar de este. Existen múltiples circunstancias en las que la vitrectomía puede ser necesaria durante una cirugía de catarata. Hoy nos centraremos en la vitrectomía que se practica por una rotura de la cápsula posterior o también en el contexto de una desinserción sonular. Con los avances recientes en las técnicas de cirugía de cataratas, los resultados han mejorado significativamente y existe una demanda cada vez mayor de los pacientes para lograr una agudeza visual excelente. La facomulsificación se ha convertido en el procedimiento preferido en la cirugía de catarata, ya que requiere de una pequeña incisión y trabajar en un sistema cerrado, y esto resulta en una baja tasa de complicaciones, una rehabilitación visual más rápida y con menos astigmatismo. Las complicaciones intraoperatorias son relativamente raras, pero la rotura de cápsula posterior sigue siendo una de las complicaciones más temidas de la cirugía de catarata. La ruptura de la cápsula puede estar asociada con peores resultados visuales y refractivos, además de otras complicaciones. En general, la incidencia reportada en la literatura varía desde el 0.2% al 3.6% en cirujanos experimentados. Para los cirujanos que están en entrenamiento, la incidencia es un poco mayor. Entre las complicaciones asociadas con una ruptura de cápsula posterior tenemos el desprendimiento de retina, macular cistoide, endoftalmitis, presión intraocular elevada y además una descompensación corneal que puede ser 2.6 veces más en pacientes que sufren ruptura de cápsula posterior. Existen factores de riesgo que nos predisponen para una ruptura de cápsula posterior. Tenemos entre ellas el globo ocular profundo, fisuras palpebrales estrechas, miopía elevada, glaucoma, pacientes con cámara anterior poco profunda que cursen con síndrome de pseudoexfoliación, síndrome de iris flácido o sonulopatía, pacientes con pupila pequeña o que hayamos hecho la capsulorhexis pequeña, antecedente de catarata traumática o una catarata densa polar posterior, pobre visibilidad, por ejemplo en pacientes con pterygium o leucomas, que tenga cirugía previa de vitrectomía pars plana o el paciente haya tenido antecedente de pérdida de vitro en ojo contralateral. También, y muy importante, la experiencia insuficiente del cirujano, y entre otros factores tenemos la edad avanzada, pacientes con demencia, obesidad severa y también pacientes que tengan incapacidad para permanecer en decúbito, entre otros. Cuando realizamos una cirugía de facomulsificación o de extracción de catarata, debemos saber que existe el riesgo de ruptura de cápsula posterior y que de manera temprana se debe sospechar e identificar. Saber qué hacer es muy importante y recordar que si la ruptura de la cápsula y la pérdida de vitro son correctamente manejados, los resultados pueden no ser diferentes de los inicialmente esperados. Debemos entonces conservar la calma, saber que lo podemos resolver y tener claro un plan. Es normal tener tensión, estresarnos, pensar en las consecuencias, pero esto debe pasar rápidamente y debemos regresar a la calma. Hay signos diagnósticos de rotura capsular. Tenemos signos inequívocos como la visualización del desgarro capsular, visualización de las hebras del vitro en la incisión o en cámara anterior, ver fragmentos nucleares en cavidad vítrea. Y signos indirectos tenemos una profundización brusca de la cámara anterior, aleteo iridiano, pérdida de la eficacia de la facomulsificación debido a la interposición del vitro, dificultad para traer el material nuclear y mantenerlo en la punta, inclinación del núcleo y dificultad para rotar el núcleo que previamente lo hacía sin dificultad. Nuestras metas entonces, en el momento de que se presenta una ruptura de cápsula posterior, debe ser eliminar la tracción vítrea, estabilizar la cámara anterior, evitar restos de cristalino a cavidad posterior, detectar las lesiones y pensar y saber si se puede colocar lente intraocular o no. Debemos
conocer que tenemos el flujo de salida, tenemos un flujo de entrada y tenemos un flujo de escape. Todo esto debemos estabilizarlo para que nos pueda permitir hacer una buena vitrectomía anterior. Los momentos en los que existe mayor riesgo para ruptura de la cápsula posterior es durante la vacuumulsificación y durante la irrigación-aspiración de corteza. Debemos tener claro puntos importantes antes de iniciar nuestra vitrectomía anterior. Debemos evitar el pánico y la parálisis. Debemos hacer una buena vitrectomía y esto se consigue teniendo un espacio hermético y presurizado. Si nosotros despresurizamos la cámara anterior, eso provocaría que se desplace el vítreo de la cámara vítrea hacia la cámara anterior y que haya extensión de la rotura capsular, porque el vítreo siempre busca pasar de un área de mayor presión a una de menor presión. Saber que debemos utilizar viscoelástico, que si nos quedan restos debemos llevarlos a los ángulos mientras hacemos la vitrectomía y que siempre debemos empezar la vitrectomía en el área de la rotura. Antes de hacer la vitrectomía, paramos, analizamos el caso, evaluamos las condiciones, observamos si la hialoides está íntegra o no y debemos tener presente que no debemos hacer movimientos bruscos, no debemos sacar el faco o la cánula de aspiración de manera inmediata, debemos dejarla en posición 1 el pedal, debemos inyectar viscoelástico en la cámara anterior y tratar de enviar el contenido vítreo hacia la parte posterior y ya después sacar lentamente los instrumentos para que haya un sistema cerrado para realizar la vitrectomía anterior. Nuestras herramientas para realizar la vitrectomía anterior son el vitreófago o el vitrectomo, la irrigación, los rotadores, la espátula de iris y las esponjas. El vitrectomo es un instrumento con una pieza de mano que se introduce dentro del ojo y está formado por dos dispositivos metálicos que son tubulares y están concéntricos situados uno dentro del otro, en los casos de que sea solo un instrumento. El cilindro externo tiene una abertura exterior y el interno posee una cuchilla en su terminación que con cada pulso hace que la cuchilla se desplace longitudinalmente dentro del cilindro exterior y cuando el pulso cesa, el pistón vuelve a su posición inicial y produce un movimiento de tipo guillotina axial. El movimiento oscilatorio, medido en cortes por minuto, hace que la abertura del cilindro externo esté unas veces abierta y otras cerrada. El diámetro de las puntas para vitrectomía anterior es de 20 gauge, aunque también se pueden emplear las puntas de vitrectomía posterior de 23 y 25 gauge con mayores cortes por minuto. Tenemos diferentes modos de vitrectomía anterior. En la posición irrigación, aspiración, corte, el pedal en posición 2 se comporta como una terminal de la irrigación y aspiración y en posición 3 como un vitrecto. Este modo tiene la ventaja de que mientras no haya vítreo presente podemos aspirar de forma eficaz la corteza sin que exista riesgo de dañar la cápsula con el corte del vitrecto, utilizando este último solo cuando vayamos a percibir o cuando estemos percibiendo la existencia de vítreo en la cámara anterior. El modo corte, irrigación, aspiración se utiliza para eliminar masas cristalinianas junto con el vítreo. Si los restos cristalinianos son duros, el número de cortes no debe ser muy elevado para que el fragmento nuclear quede atrapado al mayor tiempo posible en la boca del vitrectomo sin ser repelido. La aspiración de las masas corticales restantes también se puede realizar con el mismo programa de corte, irrigación y aspiración, pisando el pedal hasta la posición 3, donde el vitrectomo actúa como una terminal de irrigación-aspiración. Cuando realizamos la vitrectomía anterior, la cánula de aspiración se debe colocar paralela al plano iridiano y el vitrectomo se debe colocar en la zona de la rotura. Se selecciona en el equipo el modo de vitrectomía más adecuado, pero siempre con parámetros de flujo y vacío bajos. Una botella aproximadamente a 50-60 centímetros, flujo de 10 a 15 mililitros minuto y un corte alto, dependiendo del equipo. Siempre el vitrectomo se dirige hacia la cámara vítrea y se coloca sobre el desgarro capsular con la boca de aspiración hacia arriba, se procede a la sección y a la aspiración del vítreo. Si se inicia la vitrectomía en la cámara anterior, solo conseguiremos atraer más vítreo de la cavidad, entonces podemos traccionar la retina y tener mayores complicaciones. Es importante que en la vitrectomía se elimine todas las fibras que atraviesen el desgarro hasta el plano de la cápsula posterior sin profundizar demasiado para evitar el deterioro de la base del vítreo y la interfase vitreo-retiniana. Posteriormente se elimina el vítreo que permanece ya en la cámara anterior.
Una vez que terminemos el procedimiento, debemos asegurarnos de que se ha eliminado completamente el vitro de la cámara anterior. Para asegurarnos de esto, podemos utilizar una espátula con un movimiento de barrido paralelo al iris a nivel de las paracentesis y de la incisión principal para evitar tracciones retinianas futuras. Si el material nuclear está presente, pero con hialoides anterior intacta, o sea, no hay prolapso del vitro, podemos introducir el viscoelástico para estabilizar las presiones y proteger el endotelio, y ya luego extraemos los fragmentos del núcleo, del saco capsular, con la técnica de facomulsificación en la cámara anterior, pero usando parámetros de bajo flujo, vacío medio y el mínimo ultrasonido necesario. Si nosotros tenemos material nuclear, pero la hialoides está rota, con vitro en cámara anterior, debemos estabilizar muy bien la presión intracameral con viscoelástico, idealmente dispersivo, sobre la rotura, y se realiza la vitrectomía para eliminar los fragmentos del núcleo junto con el vitro. Si el material es muy duro, puede ser necesaria la utilización de la terminal del facomulsificador con parámetros bajos, una altura de botella de 50 centímetros, una potencia de ultrasonido que debe ser el 30 o el 40% de la que usamos habitualmente para que se evite la repulsión del material nuclear, y un flujo bajo de 15 a 20 centímetros cúbicos por minuto y un vacío también bajo de 150 milímetros de mercurio. Si persiste casi todo el núcleo cristaliniano o está íntegro y es muy duro y la rotura capsular es muy grande, se puede planear convertir a una cirugía extracapsular. Podemos utilizar también herramientas como la triamcinolona, que ha demostrado ser eficaz para identificar el vitro en la cámara anterior sin desdeñar también su potencial antiinflamatorio. Para finalizar, ¿qué lente debemos colocar? Lo ideal es colocar una lente de 3 piezas en sulcos. Si la rotura de cápsula es pequeña, podría colocarse la lente en el saco capsular, pero existe mayor riesgo de que ésta se desplace hacia la cavidad posterior si se aumenta el desgarro. Tras el implante de la lente, podemos utilizar acetilcolina para cerrar la pupila, comprobar que esté redonda, y también nos ayudaría a identificar el centrado y las posibles bridas vítreas. Podemos tener complicaciones posteriores a la ruptura capsular a nivel intraoperatorio: hipotonías, hemorragias angulares, hemovítrea, desprendimiento coroideo, hemorragia supracoroidea o expulsiva. En el posoperatorio inmediato podemos tener hipotonía por fuga, hipertonía por retención de viscoelástico o bloqueo pupilar. Y en el posoperatorio tardío podemos tener endoftalmitis, desprendimiento de retina, glaucoma por dispersión pigmentaria, uveitis, edema macular quístico, subluxación o luxación de la lente intraocular. Muchas gracias. A continuación veremos un video de cortesía del doctor Hugo Ocampo.